Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción y esta semana estamos estudiando la parashá Yitro, que comprende el estudio de Éxodo capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 23. Y esta porción, la parashá Yitro, es muy significativa. Nos narra el encuentro de Yitro o Yetro en español con Moisés, cómo él regresa la familia de Moisés a este líder del pueblo de Israel. Nos narra la conversión de Yitro al Dios verdadero, pero también esta porción habla de un evento muy especial, un hecho culminante, no solamente en la historia de Israel, sino de toda la humanidad, la entrega de la Torá. Y es interesante, hermanos, que justo en una porción que se le da el nombre de Yitro a una persona que es pagana, o sea, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que vemos cómo él se convierte en esta porción al Dios de Israel. La parashá inicia con el relato de cómo Yitro se encuentra con Moisés, cómo él ve a su nuero a su llegada, pero lo más importante es que entendamos que Yitro no es un personaje nuevo en la historia de Israel. Sabemos por el capítulo 3 del libro de Éxodo que Moisés conoce a Yitro a través de sus hijas y se une a la familia casándose con la hija mayor Sefora. Luego, cuando el Eterno llama a Moisés a ser el líder del pueblo de Israel, Moisés deja a su familia con el suegro y viaja a Egipto. Aquí vemos cómo el suegro no solamente trae la esposa, sino que trae también los hijos de Moisés. Gersón, que significa que vive en el exilio, y Eliezer, que significa mi Dios es mi ayuda. Luego, la porción nos relata cómo, tras escuchar los relatos sobre las maravillas y los portentos que el Eterno hizo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la partición del mar de los juncos y luego la guerra con Amalek, Yitro se dirige a encontrarse con Moisés y el pueblo de Israel, que en este momento estaban acampando en Refidim, a corta distancia ya del monte Sinaí. Y vemos cómo todos estos eventos hacen que el corazón de Yitro se vuelva al Dios de Israel. El hecho de la guerra con Amalek, la partición del mar de los juncos y cómo el Eterno saca a Israel, demuestra a Yitro que no hay Dios más grande que el Elohim de Israel. Y es por esto que él decide cambiar su vida y entonces deja todos los dioses ajenos y se convierte al Dios de Israel. Esto también nos enseña una lección muy importante, hermanos. El Eterno siempre ha dado apertura a todo aquel que ponga su fe en él para ser parte del pueblo de Israel a través del sacrificio de Yeshua en el madero. Vemos también cómo al encuentro de Moisés con su suegro, él le hace una reverencia. Él se postra dándole a su suegro una salutación especial y dejándole saber con esto que honraba a su suegro. Vemos como en la porción
Yitro ya conocía todas las cosas que el Eterno había hecho por el pueblo, pero hay algo muy importante y es el testimonio que Moisés da a su suegro. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos callar las cosas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, porque a través de nuestro testimonio, personas pueden venir y también convertirse verdaderamente al Elohim de Israel. Contar acerca de lo que el Eterno ha hecho con nosotros, las dificultades que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, pero cómo el Eterno nos guarda, cómo el Eterno nos lleva de la mano, cómo el Eterno nos guarda bajo sus alas, hace del testimonio personal, hermanos, una herramienta importante. Recordemos que nosotros podemos traer a los demás, aquellos que están a nuestro alrededor, de dos maneras: hablando de la palabra del Eterno, pero también con nuestro testimonio, con nuestra vida. Y antes de continuar, quiero hablar de algo muy importante que nosotros vemos en esta porción. Y es que la porción Yitro destaca la importancia de aceptar consejos sabios. Pero ¿de quién vamos a escuchar los consejos? Muchas veces no nos paramos a pensar que ya como pueblo debemos ser sabios en quién escuchamos y de quién recibimos un consejo o recomendación. Si bien es cierto que Yitro era un sacerdote pagano de Midian o Madián, podemos ver que ya en su corazón, al escuchar las cosas que el Eterno había hecho, su corazón ya se inclinaba hacia el Elohim de Israel. Ya era un hombre que estaba cambiando su vida, dejando atrás la idolatría. Es por esto que cuando Yitro aconseja a Moisés a delegar funciones dentro del pueblo, podemos ver que la mano del Eterno ya estaba hablando a través de él. La voz de Yitro se estaba dejando moldear por el Elohim de Israel. Y cuando él le da el consejo, vemos que está enseñando a través de su consejo cómo un líder debe ser humilde para escuchar, tener sabiduría, actuar con seguridad y orden. Y esta porción nos enseña que un buen consejo es crucial, es importante, porque a través de un buen consejo nosotros debemos y tenemos que pensar cómo van a ser nuestras decisiones, qué voy a decidir, lo estoy presentando al Eterno. Y aunque Moisés sabemos que era un profeta y sabemos que no cualquier profeta, él aceptó el consejo de su suegro, demostrando no solamente humildad, sino también sabiduría. Y este consejo de delegar responsabilidad ayudó no solamente a Moisés, sino también al pueblo. A Moisés para que no se desgastara y al pueblo de Israel para que cuando tuvieran una necesidad fueran atendidos correctamente. También esto nos ayuda a actuar con seguridad y a evitar errores. Otra cosa importante de esta porción es que nos enseña que un líder no solamente debe delegar, sino también que tiene que ser sabio al momento de escoger otros líderes. Éxodo 18, 21 al 22 dice: además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen entre ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti
y ellos llevarán la carga contigo. Moisés debía ser sabio al escoger y nombrar líderes que fueran honestos y capaces. Estos iban a realizar las funciones de jueces, actuando como mediadores en los conflictos entre el pueblo. Y en el caso de que un juez no pudiera resolver un problema, un caso, porque fuera muy grave, entonces podía ir a un juez de mayor rango, y si todavía el caso no podía ser resuelto, entonces debía llegar a Moisés. Más adelante vemos cómo esto pasaría a Aarón. Entonces, Yitro le dijo a Moisés que si hacía esto, le iría bien a él, pero también al pueblo. Vemos entonces que Moisés atendió el consejo y lo puso en práctica de inmediato, como nos relata Éxodo 18, del 25 al 26. Y en el libro de Deuteronomio se describe cómo se implementó este sistema que vamos a ver que va a ser la base del sistema judicial del pueblo de Israel. Deuteronomio 1, del 12 al 15 nos dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre ustedes, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por sus jefes. Y me respondieron y me dijeron: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10, y oficiales entre sus tribus. Un juez justo, hermanos, es aquel que es sabio y entendido, que es capaz y es experto, pero sobre todo que teme al Eterno y no a los hombres. No toma ganancias deshonestas, o sea, no recibe sobornos y no hace, hermanos, acepción de personas. Un juez justo busca la presencia del Eterno y teme al Eterno y tiene un corazón para el Eterno. Un juicio justo, que era lo que ellos debían establecer dentro del pueblo, no debía torcerse el derecho. O sea, no se debía manipular la ley para obtener el fin que una persona quería. Y no debía haber acepción de personas. Las leyes se aplicaban a todos por igual, al rico, al pobre, al extranjero que se había unido al pueblo. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 3:25, más el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Los jueces no debían recibir soborno ni regalos, porque estos ciegan los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Todavía en este momento no había un rey. El Eterno era su rey. Esta es una porción que trae muchas enseñanzas para nosotros. ¿Cuál debe ser el enfoque de un buen líder? No es solamente delegar por delegar. Debe tener sabiduría al escoger los líderes de sus congregaciones. Esta porción, Yitro, establece el fundamento de lo que más adelante sería el proceso o el sistema judicial del pueblo de Israel. Esta estructura descentralizó la administración de justicia, permitiendo resolver conflictos menores a través de jueces locales y entonces los casos complejos mediante líderes de mayor jerarquía, preparando al pueblo para la justicia divina. Yitro observó que Moisés se agotaba juzgando al pueblo solo él, pero Moisés fue sabio y humilde en aceptar un buen consejo, y vemos que el resultado fue favorecedor tanto para él como para el pueblo de Israel. Es importante, hermanos, como bien mencioné al principio, ¿de quién escuchamos consejo?
¿Cuál es entonces la importancia de nosotros saber a quién escuchamos? Y es lo que esta porción nos está enseñando. Un buen consejo trae sabiduría. Un buen consejo alinea nuestro corazón con el Eterno. Un buen consejo puede hacernos ver las cosas desde otro punto de vista y podemos hacer nuestra labor para el Eterno con mayor excelencia. Vemos que el libro de Proverbios dice, capítulo 19, 20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Y es lo que Moisés demostró en esta porción. ¿Qué debe entonces hacer un buen líder? Escoger personas capaces, temerosos del Eterno, hombres veraces o mujeres veraces que tengan un buen testimonio y que aborrezcan las ganancias que pueden torcer su pensamiento. Yeshua dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será su servidor. Y el que quiera entre ustedes ser el primero, será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, no debemos buscar ni posición ni grandeza. Como bien dice Yeshua, debemos ser servidores, siervos, pero siervos buenos, con un buen testimonio, para que cuando llegue el momento en el que tengamos que rendir cuentas al Eterno, Él nos encuentre como un buen siervo, un siervo que utilizó sus dones para mantener al pueblo unido, pero también un siervo que a través del fruto de su vida pueda ser señalado y encontrado como una persona que hizo la voluntad del Eterno, vivió en obediencia y buscaba siempre el consejo y la autoridad del único Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. Shalom, shalom.